Estamos ya en ampliación de noticias. Viernes 2 de mayo del 2008 con Patricia del Río. Patricia, muy buenos días. Muy buenos días, Raúl. ¿Cómo están, amigos? Tenemos varias novedades. Por lo pronto vamos a conversar ahora con el doctor Wilber Bendezú, vicepresidente del Parlamento Andino y vicepresidente y parlamentario, ¿no? Miembro del Parlamento Andino. Para las conclusiones acerca de la Asamblea de Parlamentarios Europeos y Latinoamericanos, Eurolat, la asamblea más numerosa y, según dice, fructífera. Muy buenos días, don Wilber Bendezú. Don Raúl Vargas, doña Patricia, muy buenos días y gracias por esta oportunidad. Bueno, ¿cómo se desarrollaron estas discusiones? Que sin duda fueron pues muy ganadas por el tema del MRTA y toda esta discusión, pero que en el fondo, como ya se ha manifestado, han desviado de otros temas naturalmente importantes y urgentes en términos de esta cita que ciertamente tiene una enorme trascendencia, ¿verdad? Así es. Creo que las conclusiones a las que ha arribado esta asamblea de Eurolat, primero, como creo que es importante decirlo, es la primera vez que en América Latina y obviamente en el Perú se convocan 120 parlamentarios, 60 de Europa y 60 de América Latina, y constituye un foro de diálogo, de intercambio de ideas y de opiniones. Y quizá los temas trascendentes que ahí se han discutido entre estas dos partes, para llamarlo así, tienen que ver fundamentalmente, el primero, con la exclusión y la pobreza. Y en este tema, el que ha llamado mucho la atención ha sido el de migraciones, que es un asunto que en anterior oportunidad lo expliqué, que tiene que ver fundamentalmente con los millones de migrantes que tenemos hoy en Europa y que, como se sabe, pueden pasar y atravesar una situación bastante complicada si es que se hace realidad lo que dice el presidente Zapatero de considerar migrantes solo a los que tienen trabajo y a los que tienen sus documentos al día. Entonces la pregunta que nos hemos hecho es qué va a pasar con aquellos que no tienen trabajo y que están en forma ilegal, que es un problema serio para nosotros. No solamente por este tema ya humano, sino también por lo que ellos constituyen para el bloque de la comunidad andina, que, como se sabe, en remesas constituye 12.500 millones de dólares y al Perú le corresponde 3.500 millones. De modo que este ha sido un tema central que en este caso ha salido como conclusión la creación de un observatorio de la migración que tiene que un poco hacerle un seguimiento a lo que está pasando en este asunto. Y para eso también se ha indicado la necesidad de crear un fondo de desarrollo social. Quizá la virtud de la Unión Europea es haber logrado prever cómo desarrollar en forma pareja a los países que integran esta asociación de países, esta poderosa hoy Unión Europea, y que pasa fundamentalmente por la existencia de un fondo de cohesión social. Nosotros hemos dicho que es conveniente que para que nuestros países pudieran tener un desarrollo más sostenido en las negociaciones que están establecidas hoy entre Comunidad Andina y Unión Europea, se puede establecer un fondo de cohesión social o fondo social, como lo llamamos aquí, que permitirá en este caso hacer posible que nuestras economías de alguna manera tengan apoyo y ayuda, en este caso de la Unión Europea, pero no como una dádiva, no como un regalo de parte de ellos, sino porque también nosotros tenemos ventajas comparativas para poder negociar casi de igual a igual con ellos, y que está ligado fundamentalmente a la biodiversidad. Nosotros hoy concentramos gran cantidad de bosques, gran cantidad de ríos, que en este caso la América Latina como continente no es culpable del calentamiento global. La Unión Europea tiene una responsabilidad del 27%, los Estados Unidos 30% y América Latina apenas 3.7%. Entonces, este es un tema que nos permite a nosotros ver cómo se puede negociar con ellos este asunto del Fondo Social para el desarrollo sostenido de nuestros pueblos. Ahora, señor Bendezú, una cosa que llamó mucho la atención, que se ha comentado y que está en los titulares, es que no se incluyó en las conclusiones el pedido de rectificación sobre la postura que había tomado el Parlamento Europeo con respecto al MRTA. Y la explicación que se ha dado es que este pedido llegó demasiado tarde, que para resolver ese problema se ha cruzado una carta que va a presentar el señor Salafranca a todos los miembros del Parlamento Europeo para que se reconsidere dicha posición. ¿Qué pasó? ¿No hubo una coordinación adecuada? ¿Por qué no llegó este pedido a tiempo? Yo quisiera precisar algo. El documento que nosotros hemos elevado en este caso a la mesa directiva de Eurolat
no solo es la propuesta de los parlamentarios peruanos, sino también lleva el respaldo de los dos bloques más importantes de Europa, en este caso del PP, el Partido Popular, que está representado por este gran amigo del Perú, que es José Ignacio Salafranca, que es el que precisamente propuso esa moción que lamentablemente no tuvo éxito en anterior oportunidad, y el otro gran bloque de los socialistas, que está presidido por Lucho Yáñez, que es el responsable, en este caso, de los socialistas en España, y que tiene obviamente una enorme injerencia en los temas de decisión allá. Y además, los representantes grupo, ¿no?, del Parlamento Latinoamericano, que creo que con Jorge Pizarro a la cabeza, como muy bien se escuchó además en el Congreso de la República, respaldan en este caso el pedido que ha hecho Salafranca. De manera que esto va a tener un conducto, y no hay que olvidar que esto se ha convertido ya en un documento oficial de Eurolat, porque ha ingresado, y que se ha comprometido José Ignacio Salafranca, como lo ha remarcado ayer en la conferencia de prensa, que él va a hacer otra vez todo el esfuerzo para que esta decisión, que en principio no tuvo éxito en el Parlamento Europeo, sea hoy una realidad. ¿Pero por qué no se incluyó en este? ¿Por qué llega tarde el pedido, según lo que han explicado? No es que llega tarde el pedido. Lo que pasa que la agenda de Eurolat es rígida, y la forma y la manera como hay que presentar las mociones tiene muchísimas maneras de hacerlo. Y yo prefiero en este caso que de una vez un documento tan expresivo como este tenga el respaldo de los bloques, y no esperar otra asamblea en el futuro para que recién ahí se pueda tratar ese tema. ¿Qué otras resoluciones son las que se han abordado? El otro tema que creo que es fundamental para nosotros tiene que ver con la ronda de Doha, o la ronda de Doha, que está fundamentalmente ligada a la cuestión de los subsidios. Como usted sabe, los países desarrollados, y la Unión Europea lo ha reconocido así en el documento que se ha publicado, recibe anualmente 44.000 millones de dólares como subsidio a su agricultura, los Estados Unidos 20.000 millones de dólares, especialmente a 8 productos agrícolas muy importantes. Y entonces un poco cuando se habla de Tratado de Libre Comercio, nosotros nos preguntamos cómo poder competir con esta agricultura que hoy está subsidiada en grandes proporciones. ¿Cómo hacer entonces que las negociaciones sean más justas? Y justamente este tratamiento en la ronda de Doha busca ese horizonte, busca ese camino a través de la Organización Mundial del Comercio. Pero no se logra mucho todavía, ¿no? Todavía hay demasiada resistencia de los países Europa, por ejemplo, se ha comprometido ya que a partir del 2015, por ejemplo, esperamos que en este caso los subsidios desaparezcan. Y creo que esto es una tarea fundamental en la cual hay que trabajar. Creo que es muy difícil competir de igual a igual cuando hay una agricultura fuertemente subsidiada. Nosotros, por ejemplo, para enfrentar el tema del TLC en el caso del Perú frente a los Estados Unidos, apenas estamos destinando 100 millones de dólares frente a los 20.000 millones que anualmente inyecta, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos a su agricultura. ¿Se ha visto finalmente algún tema medioambiental? Ese es el tema en el cual yo justamente he estado hablando en el caso del Fondo Social. Cómo poder, en este caso, intercambiar esto que nosotros hoy tenemos como riqueza, que puede beneficiar en suma a lo que es el tema energético, y ver cómo compensar esto del cambio climático. Creo que nosotros como América Latina, como continente, tenemos muchísimos recursos, y puede ser parte, en este caso, de ir inyectando, de ir entrelazando en el tema de la negociación con la Unión Europea, y ellos lo han entendido perfectamente. Ahora, en todos los informes se señala que uno de los mayores riesgos del cambio climático es que los países pobres van a ser más pobres aún por su incapacidad de enfrentar las consecuencias de este, y sin embargo no son los que más contaminan, más bien en el lado de los que más contaminan están los países desarrollados. ¿Hay algún tipo de compensación con respecto a este daño que se está haciendo? Y creo que ahí está un poco la ventaja comparativa en esos estados, y ahí está un poco lo que nosotros como bloque tenemos que establecer. Creo que tenemos un gran capital, un enorme capital para poder poner sobre la mesa en el tema de la negociación esto que para nosotros es fundamental. ¿Se está poniendo? Nosotros no somos responsables del calentamiento global. Yo expliqué las cifras. Europa lo es con el 27%.